Algo con R. Algo con R. Segunda parte de Algo con R para quienes están en la radio, y este dato que acabo de dar no les va a servir para nada a quienes nos estén viendo a través de YouTube, en el canal de FM La Tribu y también de Algo con R. Y ya estamos en compañía de Pablo Fernández Rojas, director del canal Causa Parcial y escritor. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Bueno, es bastante decir, es bastante decir. Acabas de llegar de viaje. Acabo de llegar de Bolivia, 2 semanas en Bolivia, una semana previa a las elecciones y la semana posterior. Así que De tu Bolivia natal, ¿vos sos de Cochabamba? yo nací en Cochabamba y en mi primer año vine para acá. Como Evo. Evo nació en Oruro y después se fue a Cochabamba. Yo lo tengo como un dirigente sindical cocalero de Cochabamba. Exactamente, Pero por eso toda su vida activa fue en Cochabamba y después cuando, se fue a La Paz, ¿no? Cuando fue gobierno. ¿Tomás mate o agua? No, estoy con mi agua, feliz. No tomas mate, me parece. No, me parece que hay algo raro ahí. Vamos a salirnos de ahí para no perder tiempo, me interesa, porque claro, en datos duros hubo elecciones hace una semana en Bolivia, Rodrigo Paz sacó el 32%, Jorge Quiroga casi el 27%, y esto indica que el 19 de octubre en Bolivia habrá un balotaje. Exactamente. Me interesa preguntarte, en principio, ¿cómo caracterizás vos a las alternativas que tiene el pueblo boliviano en el balotaje que viene? Atraso grueso. Atraso grueso es como una trampa democrática horrible, que es básicamente la elección entre una derecha dialoguista y simpática o una derecha, ¿no? Con el odio adelante. ¿Qué es la de? El odio adelante es Tuto Quiroga, ¿no? Con discursos claros y un poco más, menos mentiroso, ¿no? En cuanto a lo que demuestra, una derecha clara y dura, y Rodrigo Paz es como un institucionalista total, o la fe en la democracia, desde también las derechas, ¿no? Porque en la evidencia de sus declaraciones y en la elección de su vicepresidente, sobre todo, está la clave de su victoria y la clave de más o menos entender hacia qué lado puede ir la cosa. Claro. Cuando decimos derecha en Bolivia, ¿qué expresiones, qué orientación, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de derecha en Bolivia? La derecha en Bolivia, que se vio 20 años, ¿no? Sometida a la hegemonía del MAS, por lo menos la que se presenta ahora es de un lado, una clásica derecha neoliberal noventera con sus actores. La diferencia entre Argentina y Bolivia sería que acá se renovó de alguna forma, hay ¿no? Nuevas formas de esto, nuevas expresiones. Allá son literalmente estos actores. Tuto Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, que en su momento fue dictador y después fue elegido democráticamente, y fue el final de los 90 de toda esa época neoliberal. En cambio, Rodrigo Paz es el hijo del expresidente que inició los 90, que inició toda esta carrera neoliberal, que inició las primeras leyes de privatización y que también llegó al poder por una negociación de Hugo Banzer Suárez. Claro. Entonces, son dos caras de un tipo de derecha que ya vivió Bolivia, pero que al parecer, en cuanto a memoria, no está presente en lo popular o en el pueblo. Bien, bien, bien. Bueno, estuviste allá ese fin de semana. Sé que estuviste en La Paz porque la vi en imágenes y conozco La Paz. No sé si estuviste en Cochabamba también. Sí, sí. En cualquier caso, ¿qué es lo que vos ves en la calle? ¿Qué es lo que conversaste? ¿Qué es lo que palpaste? Digamos, ¿qué está pasando ahí abajo que justifica que tengamos estas fuerzas el 19 de octubre en el balotaje? Eh, Estuve en Cochabamba, en La Paz, en el Alto, y viajando también, ¿no? Entre diferentes lugares. Creo que mis primeras impresiones fueron que, a diferencia del kirchnerismo o del Lula en Brasil o de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, que lo que supieron hacer fue mirar a un sujeto, un cuerpo social popular que estaba desatendido y de alguna forma le otorgaron algunos derechos, privilegios, accesos o algo de confrontación con ellos, lo convirtieron en existencia. Sí. El MAS lo que hizo fue crear un nuevo sujeto popular. Ajá. Y creo que eso le da justamente la entidad del tamaño de figura de Evo Morales, ¿no? Creó un nuevo sujeto popular que es, por lo menos ahora, indescriptible para cualquier gobierno. El último del MAS se nota mucho más y que es incontemplable. Estuve en el Alto y
lo que describe algunos del MAS o incluso Álvaro García Linera como esa ascendencia a clase media de ciertas clases sociales o esa nueva burguesía aymara quechua, yo creo que no es tan fácil de distinguirlo así y creo que ahí está la clave de por qué le dieron la espalda a los hijos del MAS, que serían esta nueva clase, ¿no? Claro. Eh, Creo que no corre la misma lógica occidental de ascenso social natural. Ujú. Creo que es un ultracapitalismo que se introduce a este sujeto aymara quechua o el post-aymara quechua de una forma muy distinta, en la que, por ejemplo, la lógica del mercado no se puede distinguir como acá. Acá el mercado se lo contempla, ¿no?, como todas las lógicas económicas que uno siempre va creyendo. Sí. Y allá el mercado implica la sociabilidad, el centro colectivo, el centro de la comunidad, todo lo que transfiere, lo que te pasan tus afectos, tus pasiones, cómo te relacionás con la casera que te vende y cómo te relacionás vos. Entonces no es simplemente un lugar de consumo, es mucho más. Y entonces estos sujetos no son simplemente consumistas que ascendieron a un tipo de mercado que se creó. Es algo que creó nuevas relaciones, nuevos vínculos sociales y que creo que el MAS no pudo ver. Claro. Y eso le dio la espalda. Ahora, estamos en compañía de Pablo Fernández Rojas, director de Causa Parcial y escritor, recién llegado de Bolivia en el hito de las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Bolivia. ¿Quedó, Pablo, un sujeto evista de Evo que pueda ser quien puje una posible reorientación tras este ciclo terminado del MAS, como marcabas antes, a estos gobiernos que van a entrar, que son con matices de derecha liberal? Yo creo que sí existe todavía un sujeto de vista. Obviamente la figura de él es demasiado, demasiado grande. Está reducido, está mermado, está dolido, está incluso sin rumbo, incluso cuando Evo tira algún rumbo. Pero sigue habiendo un núcleo de él muy duro, desde lo que se consideraría tipo un feudo, que es donde él se refugia en el Chapare, Ajá. hasta los militantes que siguen creyendo en él. Se demuestra él promovió, luego de la proscripción, el voto nulo, y el voto nulo en Bolivia llegó casi 20%, es muchísimo, es muy alto, porque Sí. no es que es un voto nulo sobre poca participación. En Bolivia hay muchísima participación, no es como acá. La Claro. gente va a votar, va con decisión a votar nulo. Por ahí es injusto atribuírselo todo a Evo Morales, porque hay cierta izquierda que vota nulo, no por Evo Morales y que con cierto reclamo decían nos secuestró el voto nulo, pero sí es muy importante el dato de la cantidad de gente que fue a votar nulo y sí creo que hay un tipo de memoria en él y en las personas mínima ahora, ya no es hegemónica como antes, pero existe todavía en él. Está buenísimo. Pablo, nos vinimos para acá. Viajamos con vos de Bolivia hacia la ciudad de Buenos Aires. Me interesa preguntarte, porque la última vez que acá viniste, nos contaste que en el barrio había como tres sectores, independientemente de sus proporciones. Había como un rechazo por la política, incluso hasta señalando a los militantes que entran al barrio, ¿no? Había gente que estaba con Milei y había vecinos y vecinas que estaban con Milei y había vecinos y vecinos que estaban con Moreno, ¿no? Ese fue un momento del año pasado, abril. Si te hago la misma pregunta hoy, ¿qué me contestás? ¿Cómo está la mano? Eh, Tengamos en cuenta que me he desaparecido semanas, Sí, sí. ¿no? Y que pasaron cosas, 12 años en Argentina es una bocha. que al parecer pasaron cosas. Sí, sí. No Em, fueron para nada pocas, sí, está bien lo que decís. yo creo que la percepción de apoyo a Milei todavía no sigue en el aire. No veo como un rechazo, un espaldarazo a él. Creo que todavía hay cierta fe en él, hay una creencia. Creo que las balas que siempre nosotros esperamos que se pegan ellos en los pies no se contemplan así en lo general. Desde lo de Libra hasta todo, ¿no? Todo esperando que suceda el tiro que se van a pegar, como esperando que el estúpido haga algo y no sucede. En mi percepción, creo que sigue siendo generalizado ese apoyo a Milei con la apatía de la confianza en la democracia. O sea, la gente no va a votar, Claro. a la gente no le interesa el resultado de las urnas. A diferencia de lo que pasa en Bolivia con Mercado Libre. Claro, todo lo contrario, es como no hay confianza en eso. La confianza y la declaración democrática fue agarrar y decir: "Venga Milei, que rompa todo". Sí, sí. Y ahora la confianza está en, aprendiendo bien del discurso de él, en el individualismo total, ¿no? En el emprendedurismo y en que todo depende de uno solo. Ujú. Entonces es difícil romper eso, me parece. Está pregnando eso. Y sí.
Yo no sé si lo dije antes, lo di por hecho. Pablo es vecino de Bajo Flores. Además es un barrio en el que cambió la seguridad. Hay una nota interesante en el portal del mapa de la policía, mapalapolicia.com, que básicamente cuenta cómo cambió el paisaje y cómo cambió el cotidiano, cómo cambiaron estas relaciones sociales de los vecinos y las vecinas con la fuerza, porque desplazaron a Gendarmería y llegó la policía de la ciudad. ¿Qué nos puedes contar con eso? Sí, sí, la nota la hicimos hace un tiempo, justo cuando sucedió, que fue a principio de año, en enero más o menos. La dinámica de la villa y de las villas, por lo menos de capital que conozco, con la gendarmería se vieron intervenidas de una forma muy clara y se convirtió en un actor social necesario y requerido por las villas, porque creo que intervinieron de una forma que comprendían el territorio igual que los locales, justamente porque ninguno era local, todos éramos extranjeros. O sea, vos dirías, ahí te dejo continuar, perdóname, pero cerrando el ciclo de la presencia de Gendarmería en el barrio, vos dirías, che, fue positivo. Yo diría, Decís más, y a decir, quizás vos menos, pero si me tenés que dar la percepción en general de vecinos y sí, de los vecinos segurísimo, seguro. segurísimo, o sea, hubo momentos que con Alberto Fernández quisieron sacar la gendarmería y la gente salió a reclamar que se quede. Perfecto. O sea, es inobjetable el apoyo de la gendarmería en el barrio con sus quilombos propios, ¿no? Obviamente hubo quilombos propios. O sea, enfrentamientos, represión, todo lo que venía adentro, ¿no? Pero es inobjetable. Desde mi punto de vista, yo puedo hablar en lo teórico una cosa y en lo afectivo otra. O sea, en lo teórico es horripilante tener a alguien de verde y una escopeta en el barrio y verlo todo el tiempo. Y en lo afectivo puedo decir de que yo no conocía mi adolescencia sin salir mirando a mis espaldas y cuando vine a la gendarmería aprendí que podía caminar. Y para mí eso es demasiado. Claro. O sea, es muy difícil explicarlo para afuera, ¿no? No, Es muy difícil explicarlo a alguien que no cursa eso. Habiendo dicho eso, este roque que hizo con la policía de la ciudad. de la ciudad, para mí es una declaración de extranjería incluso más fuerte que la de la policía hacia los habitantes de los guetos, ¿no? La policía viene, a diferencia de la gendarmería, con un cartel de rechazo adelante. Ellos no son extranjeros igual que un gendarme, no son exactamente lo mismo. Son gente que son propietarios del lugar, que los mandan a un laburo penoso y miserable, que es horripilante que los manden a la villa a ellos, a contener foráneos que no entienden su cultura, su dialéctica, su comida, todo, y van con el rechazo de no querer entenderlo tampoco. Total. Entonces, es mucho más complejo que haya un tipo de lectura del territorio de la policía que la gendarmería. Habiendo dicho eso, la policía y la gendarmería son los entes estatales que mejor entienden los territorios, los vetos. Total, total. Pablo, imagino que habrás estado en Cochabamba, y ya vamos cerrando las últimas, en La Paz, y te habrán preguntado qué es lo que está pasando en la Argentina. Y vos no te habrás tomado 40 minutos para desarrollarlo, lo habrás dicho en pocas palabras. Quiero apelar a esas pocas palabras. Si alguien en Cochabamba te cruza y dice, Pablo, ¿qué está pasando en la Argentina, hermano? ¿Sabes qué? El problema es que la pregunta no era qué está pasando en Argentina. La pregunta era, che, ahora está mejor con Milei. Directamente. Directamente. Ok. La imagen de Milei, por lo menos para Bolivia, y creo que eso también refleja lo que votaron en Bolivia, ¿no? Era muy buena, muy grande. Yo creo que por ¿no? El desfase ahora del dólar, que acá está barato y allá está con dólar blue y cepo, convirtió de nuevo Bolivia en el retorno de los migrantes, pudimos volver, Claro. ir, gastar, aparecimos de nuevo el sujeto migrante argentino gastando plata allá. Eh, entonces, a la pregunta yo les contestaba, voy a ser sincero acá y por ahí me pego un tiro en la cabeza de lo que digo, Queremos apelar a es, eso. si entendés por bien que hay menos inflación, que el dólar está más barato, que sucede esto, sí, está mejor. Bien. Pero el precio a pagar por esto es esto y esto y esto, explicado. Está bien. Y estamos así. Porque creo que no era tan sencillo decirles, está todo mal y que inmediatamente me respondan, che, ¿qué haces acá? Yo no te veo hace 10 años acá. Porque Claro. ¿cómo es que está tan mal y estás acá? Me parecía un poco hipócrita. Entonces, había un tipo de respuesta que era, sí, si vos entendés esto, y aparte para entenderlos a ellos, ¿no? Si vos entendés esto como mejor, está mejor. Para mí no lo es. Pablo, mañana tenemos una presentación de un libro que creo que hasta puede ser interesante como disparador
hablamos de El temblor de las ideas, el último libro que publicó Diego Stulwark. Sé que lo leíste. ¿Qué encontraste ahí que te parece interesante para venir mañana, de hecho, a presentarlo? Quiero advertir a la gente que va a ver esto en diferido, que chequeen las redes, porque no siempre va a ser mañana la presentación. Probablemente ya haya pasado que estos salgan. Pero, ¿qué hay de interesante en el libro de Diego Stulwark, El temblor de las ideas? Alguna idea, no te digo lo más. Es difícil contestarte, estoy muy nervioso por esto, pero creo que la gracia del libro de Diego es que es una gran trampa ese libro, es tramposo, porque surge de un gesto, de un símbolo, que es el intento de asesinato a Cristina y el gesto este de Sabas Montiel, Sí. y hace como una introducción sobre eso a las ultraderechas, pero te miente tanto que en realidad todo el libro no trata sobre eso y trata sobre algo mucho más profundo, que es como aquello que no se puede enfrentar, aquello que frontalmente, como nos enseñaron, no se puede poner delante, tratar de buscarle algo que nos dé una fuga. Creo que la gracia del libro es obligarte, para mí el libro me supera por mucho, es muy complejo para mí, pero obligarte a encontrar las maneras de aliarte con ese libro porque hay algo ahí. Ujú. Hay algo en lo filosófico, en lo social, en lo político, mezcla todo de una forma muy, muy, muy caótica y que al mismo tiempo es muy, muy, muy agradable. Es una oportunidad, cierto desconcierto que hay. Yo creo que el efecto que se produce en las elecciones de mucha apatía para ir a votar, para mí es un signo de esto. Digo, hay algo, cierto desconcierto que hasta yo lo emparentaría un poco tironeadamente con el 2001, pero no hace falta que tomes eso como referencia. Ujú. Pero, insisto, hay una oportunidad en cierto desconcierto. Sí, yo creo hay algo en el por lo menos en admitirlo, ¿no? Sí. En admitir el desconcierto y dejar de ser certezas todo el tiempo. No sé, dijimos que habíamos fracasado, que fue un fracaso lo que pasó con Milei, que las formas políticas, la militancia, todo se había dañado y nuestras formas de vida no cambiaron para nada. Todos nos reafirmamos nada más, reafirmamos las mismas formas, seguimos militando igual, seguimos hablando de política igual, seguimos pensando en las listas igual. Y creo que admitir ese desconcierto de esta forma es muy necesario, hay mucha potencia en eso. Claro, como que quedó una inercia nada más y todavía no pudimos reconvertirnos Y me parece, en no la sé. sensación. Pablo Fernández Rojas, muchas gracias, loco. No, era nada, siempre un gusto. Director del canal Causa Parcial y escritor, además de habitual invitado a FM Latino. Esto pasa en la tribu.